Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo una graduación universitaria se convirtió en la revelación más devastadora de mi vida. Cuando recibí la invitación para la graduación de Marcelo, mi ex esposo, mis manos temblaron. No por nostalgia, sino por la indignación que me carcomía el alma. Después de 12 años de matrimonio, después de trabajar dobles turnos para pagarte tus estudios, después de sacrificar mis propios sueños para que tú pudieras alcanzarlos tuyos, ahora me invitabas como si fuéramos amigos. La letra de la invitación era elegante, costosa. Claramente, su nueva novia, Sofía, una mujer 15 años menor que yo, había puesto su toque personal. Al final, una nota manuscrita: para Elena, gracias por todo tu apoyo. Esperamos verte ahí. Marcelo y Sofía. Mi hijo Diego, de 16 años, encontró la invitación en la mesa de la cocina. Sus ojos se llenaron de una furia que reconocí porque era la misma que ardía en mi pecho. Mamá, ¿en serio vas a ir?, me preguntó, arrugando la invitación entre sus puños. Tu padre se graduó con mi dinero, con mis noches sin dormir, con mis lágrimas. Claro que voy a ir. Merezco estar ahí. Lo que no sabía era que Diego había estado planeando algo. Algo que cambiaría todo. Desde que su padre se fue de casa hace 2 años, Diego había cambiado. Ya no era el niño que corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo. Ahora era un joven silencioso, observador, que había visto demasiado para su edad. Había visto a su madre llorar en silencio, había visto las facturas acumularse, había visto cómo su padre visitaba la casa solo para recoger sus cosas. Nunca para preguntar cómo estábamos. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo esa noche, con una voz extrañamente madura. Papá cree que puede reescribir la historia, pero yo tengo muy buena memoria. No entendí lo que quiso decir hasta que fue demasiado tarde. La semana previa a la graduación, Diego empezó a comportarse extraño. Pasaba horas en su computadora, más de lo usual. Cuando le preguntaba qué hacía, me respondía: estoy preparando algo especial para papá. Pensé que era un regalo. Qué inocente fui. El día de la graduación llegó como una tormenta esperada. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que Marcelo solía decir que me quedaba hermoso. Pero ya no lo hacía por él. Lo hacía por mí. Por mi dignidad, por demostrarle a todos que Elena no se había roto. Diego me acompañó, elegante en su traje negro. En sus ojos brillaba algo que me inquietaba, pero lo atribuía a los nervios. Mamá, me dijo mientras caminábamos hacia él. Auditorio, hoy papá va a recordar quién realmente lo llevó hasta donde está. El auditorio estaba lleno. Marcelo se veía radiante en su toga de graduación, con su título de ingeniería civil que yo había pagado con años de mi vida. A su lado, Sofía lucía un vestido blanco que gritaba triunfo. Cuando me vio, su sonrisa se volvió forzada. Elena, me saludó Marcelo, incómodo. Gracias por venir. Claro, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No me perdería la graduación que pagué. Sofía se acercó entonces, con esa confianza que solo tienen las mujeres que nunca han luchado por nada. Elena, ¿verdad? Marcelo me ha contado tanto sobre ti. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Espero que solo cosas buenas, respondí, manteniendo la compostura. Bueno. Sofía miró a Marcelo y luego a mí. Me contó que fuiste muy intensa durante el matrimonio. Que siempre le recordabas cuánto gastabas en él. Eso debe haber sido agotador. El auditorio se desvanecía a mi alrededor. ¿Intensa? Yo era intensa por recordarle que trabajaba 12 horas diarias para mantener a nuestra familia mientras él estudiaba. Sofía, intervino Marcelo, claramente incómodo. No, está bien, dije, mi voz temblando de ira contenida. Es interesante cómo se reescribe la historia cuando conviene. Elena, no hagas una escena, murmuró Marcelo. ¿Una escena?
¿Yo voy a hacer una escena? Mi voz se elevó más de lo que quería. Sofía se rió, una risa cristalina y cruel. ¡Ay! Elena, estás siendo un poco ridícula, ¿no te parece? Ridícula, esa palabra cayó sobre mí como una bofetada. Yo, que había sacrificado todo. Yo, que había trabajado hasta quedarme sin uñas para que este hombre pudiera graduarse. Yo, que había renunciado a mi carrera, a mis sueños, a mi juventud, era ridícula. Diego, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a mí. Sus ojos ya no eran los de un niño. Mamá, me dijo, tomando mi mano, hay algo que quiero enseñarle a papá. Algo que he estado guardando. Y entonces sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. La ceremonia de graduación transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Cada aplauso, cada discurso, cada momento de gloria para Marcelo era una puñalada en mi corazón. Pero lo que más me dolía era ver a Diego, mi hijo, observando todo con esa expresión que no lograba descifrar. Durante el intermedio, Diego se excusó para ir al baño. No pensé nada extraño hasta que no regresó en 20 minutos. ¿Dónde está Diego?, me preguntó Marcelo, fingiendo preocupación paternal. No lo sé, respondí secamente. Tal vez está procesando ver a su padre fingir que es un buen hombre. Sofía bufó. Elena, en serio, tienes que superar esto. Marcelo ya no es tu problema. Tienes razón, le dije, mirándola directamente a los ojos. Ya no es mi problema. Es el tuyo. No sabía cuán proféticas eran mis palabras, cuando Diego regresó, traía una sonrisa extraña. Se sentó a mi lado y me susurró al oído, «Mamá, ¿recuerdas cuando papá te decía que trabajaba hasta tarde en la oficina?» Mi corazón se detuvo. Diego, ¿qué hiciste? Solo preparé un pequeño homenaje para papá. Algo que muestre realmente quién es. La segunda parte de la ceremonia comenzó con los discursos de los graduados. Marcelo estaba programado para hablar, siendo uno de los estudiantes destacados. Cuando subió al podium, mi estómago se retorció. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante estos años, comenzó, su voz llenando el auditorio. Especialmente a mi hermosa novia, Sofía, quien ha sido mi inspiración para seguir adelante. Sofía se sonrojó, orgullosa. Yo sentí náuseas. Pero también, continuó Marcelo, quiero agradecer a la madre de mi hijo, Elena, quien contribuyó económicamente a mis estudios. ¿Contribuyó? ¿Contribuyó? Diego se inclinó hacia mí. Mamá, ¿ves esa pantalla gigante detrás de papá? La miré. Era la pantalla donde proyectaban las presentaciones de los graduados. Diego, murmuré, ¿qué hiciste? Justicia, mamá. Hice justicia. En ese momento, Diego se levantó y caminó hacia el micrófono que estaba en el pasillo, destinado para preguntas del público. Disculpe, dijo Diego, su voz clara y firme. Soy Diego, el hijo de Marcelo. Me gustaría añadir algo al discurso de mi padre. Marcelo se vio sorprendido, pero sonrió. Claro, hijo. Adelante. Diego tomó el micrófono con manos firmes. Quiero que todos sepan realmente quién es mi padre. Y para eso, preparé un pequeño video. Mi sangre se heló. A mi alrededor, la gente murmuró expectante. Diego, ¿qué video?, preguntó Marcelo desde el podium, su sonrisa desvaneciéndose. El video que grabé con las cámaras de seguridad. Que instalé en casa, papá. Porque cuando empezaste a llegar tarde, cuando empezaste a trabajar hasta muy tarde, yo sospechaba que algo pasaba. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Cámaras. La voz de Marcelo se quebró. Sí, papá. Cámaras que grabaron todo lo que pasaba cuando mamá no estaba. Cuando ella trabajaba dobles turnos para pagarte los estudios. Diego hizo una
señal hacia la cabina de proyección. Un técnico, claramente confundido, miró hacia los organizadores. «Proyéctenlo», gritó Diego. «Que todos vean realmente quién es Marcelo». «No», gritó Marcelo, bajando del podio. «Diego, detente». Pero era demasiado tarde, la pantalla gigante se encendió, y ahí, en alta definición, para que todo el auditorio lo viera, apareció Marcelo. Mi ex esposo. El padre de mi hijo. Él. Hombre al que había entregado mi vida, besando apasionadamente a Sofía en nuestro sofá. El sofá que yo había pagado. En la sala que yo había decorado. En la casa que yo había mantenido con mi trabajo, pero no era solo un beso, el video mostraba fecha y hora. Era de hace 3 años. 3 años. Cuando todavía estábamos casados. Cuando yo creía que nuestro matrimonio tenía salvación. ¿Reconoces esta fecha, mamá?, me preguntó Diego, su voz amplificada por el micrófono. Es el día que trabajaste. 16 horas seguidas para pagar la matrícula de papá. El día que llegaste a casa y encontraste a papá, estudiando, en la sala. En la pantalla, las imágenes continuaban. Marcelo y Sofía, en diferentes ocasiones, en diferentes posiciones, siempre. En mi casa, siempre en mi ausencia. Apágalo, gritó Sofía, levantándose de su asiento, el rostro desencajado. ¿Por qué?, preguntó Diego, implacable. ¿No querías que todos supieran quién eras realmente? La fecha del video cambió. Más escenas. Más traiciones. Más evidencia de que mi matrimonio había sido una mentira durante años. Diego, murmuré, mi voz perdida entre el caos que se desataba en el auditorio. Mamá, me dijo, viniendo hacia mí, tú sacrificaste todo por él. Trabajaste hasta enfermarte para que él pudiera estudiar. Y él te traicionó desde el principio. En la pantalla, una escena particularmente dolorosa, Marcelo hablando por teléfono con Sofía mientras yo dormía en el sofá después de un turno de 14 horas. Elena está dormida, se escuchaba su voz claramente. Está tan agotada. Que no se da cuenta de nada. Es perfecta, me mantiene y no hace preguntas. El auditorio estalló en murmullos de indignación. Diego, apaga eso ahora, gritó Marcelo, tratando de acercarse a la cabina de proyección. ¿Por qué, papá? ¿Te avergüenza que todos sepan la verdad? ¿Te avergüenza que vean como mamá se mataba trabajando mientras tú te divertías con tu amante en la casa que ella pagaba? Sofía se levantó, con lágrimas en los ojos. No de arrepentimiento, sino de humillación. Esto es una venganza patética de una mujer despechada, gritó, señalándome. ¿Venganza? Diego se rió, un sonido frío y adulto. Esto es justicia. Y mamá no sabía nada de esto. Me miró con ojos llenos de una tristeza que me rompió el corazón. Mamá, hace un año encontré estas grabaciones. He estado viendo cómo papá reescribía la historia, cómo te pintaba como la mala, cómo hacía que sus amigos y familia creyeran que tú eras una carga. Y decidí que era hora de que el mundo supiera la verdad. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. No de dolor, sino de una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Mi hijo, mi pequeño Diego, había crecido en silencio, había visto mi sufrimiento y había decidido defenderme de la única manera que sabía. Hijo, murmuré. Mamá, me dijo, tomando mi mano, ya no tienes que fingir que estás bien. Ya no tienes que pretender que no te rompieron el corazón. En la pantalla, el video continuaba. Marcelo diciéndole a Sofía, Elena nunca se enterará. Es demasiado ingenua. Cree que realmente la amo. El auditorio se había sumido en un silencio mortal. Cientos de personas, familiares, amigos, profesores, todos viendo la verdad desnuda sobre el hombre que acababa de graduarse. Ahora, ¿quién es ridícula?,
Le preguntó Diego a Sofía, su voz cargada de un desprecio que me asustó. El caos que siguió fue indescriptible. Marcelo intentó desesperadamente llegar a la cabina de proyección, pero fue detenido por la seguridad del lugar. Sofía había salido corriendo del auditorio, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Y yo? Yo me quedé paralizada, viendo cómo mi vida de los últimos 15 años se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le gritó Marcelo a Diego cuando finalmente logró acercarse a nosotros. Soy tu padre. No. Respondió Diego con una frialdad que me heló la sangre. Un padre protege a su familia. Tú destruiste la nuestra. Elena. Marcelo se dirigió a mí, desesperado. Di algo. Controla a tu hijo. ¿Mi hijo? Me levanté lentamente, sintiendo como la fuerza regresaba a mis piernas. ¿Mi hijo? Durante 3 años, mientras yo trabajaba hasta desmayarme para pagarte los estudios, mi hijo era nuestro hijo. Ahora que te expone por lo que realmente eres, ¿es solo mío? La gente comenzó a acercarse. Algunos para ofrecerme apoyo, otros simplemente curiosos. Escuchaba susurros, ¿viste eso? La pobre mujer, ¿cómo pudo hacerle eso? Ella pagó todo, ese niño es un héroe. Una señora mayor se acercó a mí. Hija, me dijo, tomando mis manos, yo soy la madre de Carlos. Compañero de clase de Marcelo. Todo este tiempo él nos contó que te habías vuelto imposible, que eras controladora y obsesiva. Ahora entiendo por qué te fuiste. Yo no me fui, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Él me echó cuando ya no me necesitaba. Mamá. Diego se acercó a mí, hay algo más que necesitas saber. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más? El departamento donde vive papá con Sofía. Lo está pagando con el dinero que sacó de tu cuenta de ahorros. La cuenta que habías guardado para mi universidad. El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Cómo sabes eso? Porque él dejó los papeles en su escritorio la última vez que fui a visitarlo. Y porque también grabé esa conversación. Diego sacó su teléfono y puso un audio. La voz de Marcelo era inconfundible. Elena nunca se dará cuenta. Es demasiado confiada. Además, ese dinero también es mío, ¿no? Yo también trabajé por él. ¿Trabajaste? Se escuchaba la risa de Sofía. Cariño, tú estudiaste mientras ella trabajaba. Hay una diferencia. Lo que sea. El punto es que ahora podemos vivir cómodamente hasta que consiga un trabajo. Y. Para cuando ella se dé cuenta, ya será demasiado tarde. ¿Cuánto dinero?, preguntó Sofía. $45,000. Suficiente para vivir bien un par de años. El audio terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. $45,000. 15 años de ahorros. El dinero para la universidad de Diego. El dinero para nuestro futuro. ¿Cuándo? ¿Supiste esto?, le pregunté a Diego. Hace 6 meses. Quería decírtelo, pero sabía que te destruiría. Entonces decidí que era mejor exponerlo públicamente, para que no pudiera manipular la situación. Marcelo se acercó a nosotros, su rostro desencajado. Diego, hijo, tú no entiendes. Yo iba a devolver ese dinero ¿cuándo qué?, lo interrumpió Diego. ¿Cuándo te casaras con Sofía? ¿Cuándo tuvieras hijos con ella? ¿Cuándo te olvidaras completamente de que mamá sacrificó su vida por ti? Yo no le pedí que sacrificara nada, gritó Marcelo. No. Diego se rió amargamente. ¿No le pediste que trabajara para mantenerte? ¿No le pediste que dejara su trabajo de día para tomar turnos de noche cuando tenías exámenes? ¿No le pediste que vendiera su carro para pagar tu matrícula? Cada palabra de Diego era como una bofetada para Marcelo.
Y para mí, era como si mi hijo estuviera recuperando pedazos de mi dignidad que creía perdidos para siempre. Diego, murmuré, no tenías que hacer esto. Sí tenía que hacerlo, mamá. Porque tú nunca lo ibas a hacer. Porque eres demasiado buena, demasiado noble. Porque incluso después de todo lo que te hizo, todavía lo proteges. Tenía razón. Incluso en ese momento, parte de mí se sentía mal por Marcelo. Después de tantos años de protegerlo, de justificar sus acciones, de asumir la culpa por todo lo que salía mal en nuestro matrimonio. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Marcelo, mirándolo directamente a los ojos. No es que me hayas traicionado. No es que me hayas robado. Es que hiciste que me sintiera culpable por todo. Me hiciste creer que yo era el problema. Elena, no. Levanté la mano para detenerlo. No tienes derecho a hablar. Durante 3 años me dijiste que era demasiado intensa, que era controladora, que mis celos eran irracionales. Y resulta que tenía razón en todo. El auditorio se había vaciado en su mayoría, pero quedaban algunas personas, incluyendo varios profesores y compañeros de clase de Marcelo. Todos nos miraban con una mezcla de lástima y admiración. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Diego. Voy a recuperar mi dinero, dije, sorprendiéndome de mi propia determinación. Voy a demandarlo por robo, por fraude, por todo lo que pueda. Y voy a asegurarme de que nunca más pueda hacer esto. Elena, por favor, intervino Marcelo, piensa en Diego. Si me demandas, si haces esto público, él también va a sufrir. ¿En serio? Diego se rió. ¿Ahora te preocupas por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin que mamá tuviera que rogarte? Marcelo se quedó sin palabras. Vamos, mamá, me dijo Diego, tomando mi brazo. Ya hicimos lo que vinimos a hacer. Mientras caminábamos hacia la salida, una voz nos detuvo. Elena, espera. Era Sofía. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos de llorar. ¿Qué quieres?, le pregunté, cansada. Quiero disculparme, dijo, entre sollozos. Yo no sabía, bueno, sí sabía que estaba casado, pero él me dijo que ya no te amaba, que el matrimonio había terminado hace mucho tiempo. ¿Y eso justifica que me llamarás ridícula? No, admitió, bajando la cabeza. Pero estaba celosa. Él habla de ti todo el tiempo. Incluso ahora, incluso después de todo esto. Él todavía te ama. No, dije firmemente. Él no me ama. Él ama lo que yo representaba, seguridad, estabilidad, sacrificio incondicional. Pero a mí, como persona, nunca me amó. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el amor no roba. El amor no traiciona. El amor no humilla. Sofía se quedó en silencio. ¿Sabes qué?, continué. Te deseo suerte. Porque ahora tú vas a descubrir quién es realmente Marcelo. Cuando ya no tenga mi dinero, cuando tenga que trabajar para mantener a alguien más, cuando las cosas se pongan difíciles. Ahí vas a ver de qué está hecho. ¿Qué quieres decir? Que las personas como Marcelo no cambian. Solo buscan nuevas víctimas. Diego y yo salimos del auditorio hacia la luz del atardecer. El aire fresco me llenó los pulmones por primera vez en años. Mamá, me dijo Diego mientras caminábamos hacia el carro, ¿estás bien? ¿Sabes qué? Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy bien. ¿No estás molesta conmigo por lo que hice? Me detuve y lo miré. Mi hijo, que había crecido demasiado rápido, que había visto demasiado, que había decidido defenderme cuando yo no podía defenderme a mí misma. Molesta no es la palabra, le dije. Orgullosa.
estoy orgullosa de ti. Incluso si lo que hice estuvo mal. ¿Exponer la verdad está mal? ¿Defender a tu madre está mal? ¿Negarte a permitir que reescriban la historia está mal? Diego sonrió, y por primera vez en meses, vi al niño que había sido. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, hijo. Más de lo que jamás podrás imaginar. Mientras manejábamos de regreso a casa, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Números desconocidos, mensajes, llamadas perdidas. ¿Quiénes son?, preguntó Diego. No lo sé. Pero algo me dice que nuestra vida está a punto de cambiar. Tenía razón. Durante los siguientes días, mi historia se volvió viral. Alguien había grabado todo lo que pasó en la graduación y lo había subido a las redes sociales. Justicia para Elena se volvió tendencia mundial. Recibí miles de mensajes de apoyo, ofertas de trabajo, invitaciones a programas de televisión. Abogados se ofrecieron a representarme de forma gratuita. Periodistas querían entrevistarme, pero lo más importante, recuperé mi dinero. Marcelo, presionado por la exposición pública y las amenazas legales, devolvió cada centavo que había robado. 3 meses después, abrí mi propia consultoría de administración empresarial. Diego comenzó a recibir ofertas de becas universitarias de todo el país. Y yo finalmente entendí lo que significaba respirar libre. Marcelo nunca dejó de llamar. Primero fueron disculpas, luego súplicas, después amenazas. Pero por primera vez en mi vida, no contesté. Sofía lo dejó 2 semanas después de la graduación. Aparentemente, cuando se dieron cuenta de que tenía que devolver el dinero robado, ella decidió que el amor no era suficiente para vivir en la pobreza. Diego se convirtió en un símbolo de justicia juvenil. Recibió invitaciones para hablar en conferencias sobre valores familiares y la importancia de defender la verdad, y yo finalmente entendí que cerrar una puerta no siempre es un final. A veces es el comienzo de algo mucho mejor. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después.